anteriores, ¿ya? Lo cual se ha complementado este tema del SARS-CoV-2 porque fue un virus muy importante en época de pandemia, ¿no? Ya, entonces, en esta práctica, lo importante es identificar al virus productor del COVID-19, cómo está conformada su estructura y cómo es que este virus se replica, el mecanismo de transmisión, el cuadro clínico que produce y el procedimiento para realizar un examen de laboratorio y confirmar su diagnóstico, ¿ya? Y sobre todo interpretar el laboratorio. Ya, entonces esta vendría a ser la estructura del SARS-CoV-2, ¿ya? Es un virus compuesto por ARN monocatenario polaridad positiva, ¿ya? Aquí está, según la clasificación de Baltimore. Ya también esta cadena de aquí de ARN está asociada a una proteína N. Es un virus envuelto, si se dan cuenta. Ya tiene una envoltura de una bicapa lipídica, que es esta de aquí. Tiene también lo que es una proteína E, la cual está implicada en el proceso de ensamblaje de nuevos virus, ¿ya? Tiene una proteína M que lo que hace es definir la forma de la envoltura, así como el ensamblaje también de los viriones. Y sobre todo tiene una glicoproteína S o spike o espiga que se adhiere al receptor EK2 de los pederos. ¿Ya? Esto aquí es pregunta de examen. Ahora, ¿cómo es que se replica el virus? Ya, aquí está inicialmente el virus, ¿no? Eh, eh, una vez el virus, uno se expone a esta partícula viral, este lo que hace es viajar por nuestras mucosas y llega hasta su receptor, ¿no? Su receptor vendría a ser, como dije, el EK2. Entonces aquí hay una interacción, ¿no? Una unión de la proteína Spike con el receptor. Se forma lo que es un endosoma, ¿ya? Luego se libera lo que es el ARN del virus dentro de la célula, ¿ya? Esto que está aquí adentro. Se fusiona entonces la envoltura del virus con el endosoma y se libera la cadena de ARN monocatenario, ¿ya? Polaridad positiva. Entonces, este ARN que se ha liberado, si se dan cuenta, ya está aquí dentro de las células de nosotros, ya dentro de nuestras células. Entonces, este ARN directamente puede traducirse. No sé si se acuerdan del dogma. Del ADN se transcribe a ARN y de ARN se transcribe a, o perdón, se traduce a proteínas, ¿no? Entonces, directamente este ARN puede salir del virus y traducir sus proteínas que va a necesitar para formar nuevos virus, ¿ya? Luego, el ARN, como les dije, es transcrito y también es replicado, ¿ya? Se va a replicar nuevo ARN. ¿Por qué? Porque también los nuevos virus que se van a formar van a necesitar material genético. Entonces, por eso que también se replica el ARN. Ya se transcribe y se replica. Ya ahí como ven aquí. Ya. Luego de todo eso, de haber formado todo el material necesario para, para fabricar nuevos virus, ya hay proteínas, ya hay aquí más material genético, vendría la etapa del ensamblaje, ¿ya? En esta etapa se va formando nuevos viriones. Aquí tenemos lo que es el material genético, se va formando lo que es la envoltura y se van uniendo las proteínas correspondientes que conforman el virus, ¿ya? Una vez ya está conformado aquí el virus, ya tiene su envoltura, tiene todo, viene la fase de la
liberación. Ya, entonces los virus que se han producido por una sola célula se propagan para comenzar un nuevo ciclo de infección. Ya, o sea, aquí se han formado muchos nuevos virus y todos se liberan después. Se liberan y van a infectar otras células. Ya, y todo ese es el ciclo de replicación del SARS-CoV-2. ¿Cuál es su mecanismo de transmisión? ¿Cómo es que yo me contagio de esto? ¿Cómo es que lo adquiero? ¿Ya? Este virus es un virus que se va a transmitir como la mayoría, ¿no? La mayoría de los virus que causan infecciones respiratorias a través de aerosoles o gotitas o gotitas de secreción. Ya uno al toser, al hablar o al estornudar expulsa estos aerosoles, ¿ya? Y el receptor, o sea, la persona susceptible, lo puede adquirir inhalando estas partículas, ¿ya? Por la vía aérea. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Qué quiere decir esto? Periodo de incubación se refiere al tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por el virus. ¿Ya? O sea, desde que te infectaste con el virus hasta que empezaste a presentar síntomas. Eso es el periodo de incubación. ¿Ya? Porque el virus ingresa, digamos, un lunes, empieza a replicarse unos 3 a 5 días y recién empezás a presentar síntomas después de este periodo. Eso es periodo de incubación. Y ahí, como vemos aquí en la imagen, esta es una persona infectada, está hablando, está expulsando aerosoles. Esta persona acá está protegida con barbijo, ya así que tiene menos probabilidad de infectarse, aunque también se puede uno contagiar a través de las mucosas de los ojos, ¿ya? Y aquí hay otra persona que está más susceptible todavía porque está expuesta directamente. Puede inhalar las partículas que está expulsando esta persona. Ahora, ¿cuál es la clínica que presentaba una infección por SARS-CoV-2? Ya hay tres fases. Una es la fase temprana, la fase pulmonar es la 2, y luego está la fase 3, que es cuando ya hay complicaciones, ¿ya? Entonces, en la fase temprana o la fase viral, la mayoría de las personas era asintomática. Ya cuando uno se enfermaba de COVID no presentaba casi síntomas. Incluso uno pasaba la infección sin haber sabido que tenía COVID-19, ¿no? Porque no tenía ningún síntoma, ¿ya? Pero otras personas experimentaban síntomas leves como ser fiebre, tos seca, dolor de cabeza, y muy característico era la pérdida del olfato y del gusto, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Ya? Podrían aparecer uno de estos síntomas o más de uno. ¿Ya? Pero esa era la fase uno, la fase temprana. Después de ese tiempo ya la persona mejoraba y todo eso. En la fase 2, que es la fase pulmonar, aquí está entre un 20% de las personas que llegaban a experimentar esta fase. Ya aquí ya había una complicación, habían síntomas más graves como ser la dificultad para poder respirar, tenían cierta hipoxemia, ya porque les costaba respirar, entonces había menor cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces esa es la fase pulmonar. Luego de la fase pulmonar se complicaba una fase número 3 donde ya habían inflamaciones y coagulopatía, ¿ya? Esto mayormente pasaba en las personas de la tercera edad, ya personas más vulnerables de la tercera edad y con enfermedades de base, ya o pacientes que estaban internados en los hospitales por tiempos prolongados, igual, que están inmunovulnerables. Entonces, en esta fase 3 ya se experimentaban síntomas como un distrés respiratorio. La persona no podía respirar por sí sola. Tenían que estar sometidos a un respirador mecánico que respire por ellos. También había lo que era un síndrome inflamatorio, ¿ya? Había lo que podía presentarse también shock, fallo cardíaco
o una falla de todos los órganos del cuerpo al mismo tiempo. Ya esa era la fase 3, la más complicada. Ya a esta fase de aquí llegaban aproximadamente entre el 5 al 10% de personas, lo cual estaba conformado con personas, como ya dije, ¿no? De la tercera edad, inmunovulnerables y que tenían enfermedades de base. Ahora, ¿cómo se realizaba el diagnóstico? El diagnóstico de este virus. Se podía hacer por análisis directo, ¿ya? Como ser una proteína, perdón, como ser la reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿ya? La PCR, ¿no? Es la que todos conocen. ¿Ya? Esa es una prueba directa. ¿Por qué es directa? Porque está detectando directamente al virus, ¿ya? Puede detectar lo que es su material genético. Entonces, mediante esta prueba se hacía el diagnóstico preciso de este virus. Luego estaban las pruebas inmunocromatográficas, ya que era la detección de pequeños antígenos virales, como ser la proteína Spike, ¿no? Se podía detectar mediante estos inmunoensayos. Estos, si se acuerdan, son cuando te introducían un hisopo en la nariz, ¿no? Te introducían un hisopo por la nariz hasta la nasofaringe y se extraía esa secreción. Luego esa secreción se coloca en un buffer, luego se coloca en un taquito y se temporiza 10 minutos. Ya en esos 10 minutos, si te marcaba positivo, significa que estabas infectado por COVID-19. Y si no, pues no tenía, digamos, negativo. Y esa pruebita es lo que vamos a realizar hoy día. ¿Ya? Se van a tomar entre ustedes, van a hacer la toma de un antígeno. ¿Ya? Luego también se podía hacer el diagnóstico de laboratorio mediante análisis indirectos. ¿Cuáles vendrían a hacer eso? Cuando detectamos anticuerpos, ¿no ve? Indirecto quiere decir que no estoy detectando al virus, pero estoy detectando otra cosa que me indica que sí tengo ese virus, ¿ya? Por eso es indirecto, ¿ya? En este caso vendrían a ser los anticuerpos que se forman cuando uno se infecta con COVID-19, ¿ya? Entonces, esos anticuerpos están los de IgM, inmunoglobulina M, que son anticuerpos de respuesta temprana, ¿ya? Y luego están los IgG, que ya son anticuerpos de memoria, ¿ya? Ahora aquí hay una gráfica que expresa el tiempo en el que puedo yo utilizar estas pruebas, ¿ya? El tiempo. Miren, la PCR está con línea celeste, ¿ya? Entonces, me indica que yo la PCR puedo utilizarla desde el primer día hasta más o menos el día 20. Ya, pero si se dan cuenta, la PCR está aquí desde muy temprano. ¿Y por qué está desde aquí la PCR? ¿Por qué se puede usar desde aquí? Porque como les dije, esta prueba detecta directamente al virus, o sea, su material genético. Ya, entonces si uno está infectado con COVID y todavía no tiene síntomas, pero vos sabés que te has expuesto con una persona que sí tiene COVID-19, podés hacerte, digamos, la prueba por aquí, digamos, por aquí donde hay concentraciones bajas todavía del virus, pero igual puede ser detectado, ya porque esta prueba de acá es muy específica y sobre todo es muy sensible, ya. Entonces, en este tiempo de aquí puede uno realizarse lo que es una PCR y te va a marcar positiva si es que estás infectada con COVID, ¿ya? En el tiempo de incubación y luego aquí ya vas disminuyendo la cantidad de virus. Ahora, ¿cuándo puedes realizarte lo que es una prueba inmunocromatográfica indirecta?
o sea, IgM e IgG. Bien, aquí tenemos el periodo de incubación, ¿no? Que era de 3 a 5 días. Luego, de aquí del día 5 hasta el día 7 ya se van presentando ciertos síntomas, ¿no ves? Entonces, en este periodo de acá, después de la incubación y después de presentar síntomas, nuestro cuerpo va respondiendo con la formación de inmunoglobulina M, ya que detecta que estamos en una fase aguda o reciente de la infección. ¿Ya? Entonces, esta IgM recién se va a producir a partir del séptimo día de la infección después de haber presentado síntomas. ¿Ya? Entonces, ahí recién me es útil esta prueba. ¿Se entiende, no? Yo no puedo realizar esta prueba inmunocromatográfica el día 5 o el día 4 o el día 6 porque aún no se han formado los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, si no se han formado los anticuerpos, esta prueba de aquí me va a salir negativa para COVID-19 y se va a hacer un mal diagnóstico, ¿ya? Porque la prueba no se está haciendo en el tiempo correspondiente. ¿Ya? Entonces la IgM ya todos deben saber, ¿no? Eso me indica que es una fase reciente de la infección. Ya después, a partir del 14 día, el paciente ya entra en una fase de convalecencia o de recuperación. Empiezan a formarse los anticuerpos de tipo eh, IgG, ¿ya? Que son los anticuerpos de memoria, que van a quedar por meses en sangre circulando, ya a partir del 14 día. Entonces, si ustedes se realizan lo que es la prueba de aquí, indirecta, les va a marcar, si se la realizan, digamos, el día 15 aquí, les va a marcar tanto IgM como IgG, ¿no? Ya, y eso te está indicando que el paciente ya está pasando más o menos la infección. Luego, si te realizas una prueba de aquí indirecta en el día 22, el día 28, el día 35, solamente te va a marcar la IgG, ¿ya? Porque la IgM aumenta en su máximo hasta el día, va disminuyendo hasta desaparecer en el día 21, ¿ya? Entonces desaparece. Como vos te has hecho tu prueba el día 28, solamente queda la IgG en sangre, ¿no? Entonces solamente te va a marcar IgG y eso te está indicando que la infección ya se ha curado o que ya es una infección pasada. Ya por eso es importante esto de los tiempos que uno tiene que para poder indicar qué prueba se va a realizar el paciente. ¿Ya? Si se dan cuenta, va a haber aquí un punto en el que te va a marcar los tres positivos. Aquí más o menos, en el día 14 o 15 te va a marcar IgG, IgM, que está aquí en este punto, y también va a dar positivo la PCR, ya que te va a indicar que es una infección activa. Ya aquí está su interpretación, güey. Ya, aquí están los resultados. Cuando te da PCR negativo, IgM, IgG negativo, negativo, quiere decir que no tienes, digamos, la infección, no tienes COVID-19, por lo tanto todo es negativo. Ahora, cuando te realizas las tres pruebas y solamente te da positivo la PCR, quiere decir que es una fase temprana, o sea, una fase presintomática. ¿Se entiende, no? Esta parte, les dije que solamente esta de aquí da positivo por estos días de acá, ¿no? Si se la realizan el día 1, el día 3, después de haberse expuesto, solamente marca positivo PCR y es una fase presintomática, o sea, antes de que se presenten los síntomas en el quinto día. Por eso está aquí marcado, indicado. ¿Ya? Luego, si yo me realizo esta prueba y me da positivo la PCR, me da positivo la IgM, negativo la IgG,
quiere decir que estoy en una fase aguda de infección por COVID-19, ¿ya? ¿Y en qué días está la fase aguda? Por aquí, ¿no? Aquí, miren, aquí ya está. Aquí ya da positivo IgM y también da positivo la PCR, pero todavía no se ha formado la IgM, ¿no? Perdón, la IgG. Por eso es que solamente me marca positivo IgM y la PCR. Y esto de aquí es una fase aguda, o sea, una fase reciente en el que se están presentando síntomas de la infección. Por eso está aquí marcado que debo estar entre el séptimo y décimo día de la infección. Si no entienden, pregunten, ¿ya? No, no hay problema. Ahora, si yo me hago la prueba y me da positivo la PCR, IgM e IgG, esto me está indicando que yo estoy en una fase aguda, pero un poco ya más avanzada, o sea, más evolucionada. Entonces voy a mi gráfica y me dice que estoy posiblemente entre el 12º y 15º día de la infección. Ya, y es como les dije, ¿no? Aquí en el día 14 ya hay IgG, hay IgM y la proteína, perdón, la PCR igual da positivo. Entonces estoy dentro de estos días. Puede que estoy en el 14, tal vez estoy en el 15, y es por eso que los tres marcan positivo, ¿ya? Ahora después, cuando solamente te marca PCR positivo, IgM negativo, IgG positivo, esto te está indicando que ya estás en una fase final de la infección entre, entre un día mayor al 14. Ya puede que ser que ya estés en el día número 15, en el 16 después de haberte infectado, que eso está más o menos por aquí, digamos, ¿ya? Por aquí ya está desapareciendo la IgM y solamente va a quedar positiva la IgG y también la PCR, ¿ya? Ahora la última interpretación, cuando te da PCR negativo, IgM negativo y solamente da IgG positivo, quiere decir que ya es una infección pasada, es una infección curada, ¿ya? Y esto más o menos se ve así cuando el paciente ya tiene más de 21 días de que ha pasado su infección, por aquí más o menos, ¿ya? Y aquí está el día, ¿no? Aquí está el día. El día 28 entonces solamente está positivo IgG. Ya de esa forma se interpreta entonces estas pruebas. Y ahora vamos al caso clínico. Están con su guía, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Este es el mismo caso clínico que tienen en su guía. Sí, ¿no? Creo que sí. Ya dice, el día 2 de marzo, un varón de 71 años, diabéticos, hipertenso, acude al servicio de urgencias hospitalarias el día 2 de marzo por fiebre, tos y expectoración de varios días. En urgencias no presenta hallazgos clínicos, analíticos, radiológicos reseñables, por lo que se da de alta en tratamiento con amoxicilina más clavulánico. Ante la epidemia de COVID-19 se realizó la prueba de ELISA para COVID-19 y da negativo. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea ante el mínimo esfuerzo, por lo que vuelve a emergencia 4 días más tarde. ¿Ya? En el día 7 de marzo,
Ya, el día 7 de marzo, en emergencia, presenta una saturación de oxígeno del 80% y tensión arterial 160/90, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. O sea, ya está hipertenso, tiene menor saturación de oxígeno y vemos que tiene dificultad respiratoria, ¿no? Con un hallazgo de neumonía bilateral y positividad para PCR de COVID-19 en exudado nasofaríngeo. Ingresa a la sala de medicina interna con falla respiratoria, iniciándose tratamiento con lopinavir, ritonavir. Ahora, el 8 de marzo, el paciente empeora, ¿ya? Hay un empeoramiento de la respiración, ya con mayores necesidad de fracción inspiratoria de oxígeno y trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico. Ingresa el 8 de marzo en unidad de terapia intensiva, precisando intubación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria, hipoxemia grave y su saturación de oxígeno está en 57%. ¿Ya? Entonces hay un fracaso renal agudo y el paciente finalmente fallece. ¿Ya? Entonces en su guía ustedes tienen que analizar cada uno de estos días. Tienen un cuadro que dice clínica, el otro cuadro dice epidemiología y el otro dice las pruebas de laboratorio que se hicieron en cada uno de esos días. En el 2 de marzo aquí, si lo leemos bien, ¿cuál es la clínica que presentó? Presentó fiebre, presentó tos y es, expectoración de varios días de evolución, ¿no? Entonces, esa es la clínica que ustedes tienen que anotar en el 2 de marzo. Ya les estoy diciendo. Ahora el 7 de marzo, ¿cuál era la clínica? ¿Ya? Lo que está aquí, lo que está aquí anotado, todo lo que he mencionado. Está con un oxígeno del 80%, tiene una tensión arterial 160/90, o sea, está hipertenso. Tiene un aumento de la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y hay un hallazgo de neumonía bilateral. Entonces, esa es la clínica que tienen que anotar donde dice 7 de marzo. Luego, el 8 de marzo, anotan todo lo que está aquí, ¿vale? No todo esto, ¿no? Sino la clínica, que hay insuficiencia respiratoria, hay un trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico que tiene ya insuficiencia renal, igual, ¿no? Esa es la clínica que deben anotar el 8 de marzo. Ahora, en epidemiología son factores que tiene el paciente que predisponen a adquirir la infección o a empeorar, ¿ya? Primero siempre se anotan los datos del paciente. El sexo vendría a ser eso, ¿no? En epidemiología entonces ponen que es varón, su edad que tiene 71 años y si es que tiene enfermedades de base. ¿Cuáles vendrían a ser esas? Es diabético e hipertenso. Eso va en epidemiología. Ahora en laboratorio, ¿qué se realizó el 2 de marzo? Se realizó una ELISA, dice, ¿no? Para COVID y da negativo. Entonces, eso anotan. El 7 de marzo que se realizó, en laboratorio se realizó PCR, ¿no? PCR de COVID en exudado nasofaríngeo, que dio positivo. Y el laboratorio el 8 de marzo que se hizo, radiografía y gasometría. Ahora han anotado, ¿no? Ya se los dicté todo lo que tenían que llenar. Luego tienen un cuestionario que dice, ¿está correcto la prueba de laboratorio solicitada el 2 de marzo? Sí, no, ¿por qué? ¿El ELISA está correcto que le hayan pedido eso el 2 de marzo? ¿Sí o no? Rapidito. Sí, Porque sí, presenta tos, fiebre, ya está con síntomas, es decir, que está en los 7 días más o menos de incubación. Ya pasó incubación. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Está bien o está mal?
que se le haya pedido de ELISA. Uh. Ya, a ver. Doctor, disculpe, ¿no sería primero siempre una prueba rápida para saber ya si después para confirmar bien se hace una ELISA? Sí. Ya, aquí por eso le dije que se fijen bien esta imagen. Miren, desde aquí, desde el 0 hasta el día 5 estamos en un estadio de incubación, un estadio asintomático, podría decirse, ¿no? Pero aquí hay un pequeño espacio entre el día 5 y el día 7 donde hay un inicio temprano de los síntomas. Ya, o sea, pero pequeños síntomas, ligeros, por así decirse, ¿ya? Entonces aparecen estos síntomas y ya aquí a partir del séptimo día empiezan recién a formarse los anticuerpos IgM, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí en este paciente? Que tal vez él estaba por aquí por el quinto día, donde recién presentó simplemente una fiebre y una expectoración, ¿no? Puede ser que estaba por el quinto día y le realizaron una prueba de anticuerpos. Entonces, como el paciente recién estaba por aquí por el quinto o sexto día, presentando solamente dos síntomas, ¿qué pasó? No hay todavía aquí producción de anticuerpos, ¿no? No hay todavía producción de anticuerpos aquí. Entonces, está mal que le haya realizado lo que es una prueba de ELISA, ¿ya? No era correcto, no correspondía. Y ahí ustedes pueden responder, ¿no? Tienen que poner que no, porque ya les estoy explicando el por qué. Y tienen que explicar ustedes ahí el por qué, digamos. Podrían ponerle porque la infección estaba recién iniciando, donde los anticuerpos aún no se producen en cantidad suficiente. Ya como dice su compañera, ya estaba con síntomas, ¿no? Pero puede ser que la concentración de anticuerpos IgM aún sea indetectable para la prueba. Por eso es que no marcó positivo, ¿ya? Entonces, eso pueden colocar ustedes, porque la infección estaba iniciando donde los anticuerpos aún no se producen en cantidad suficiente para detectarse. Luego dice, ¿qué prueba debería haber solicitado el médico? ¿Cuál sería la prueba diagnóstica precisa? A ver. Y es una prueba que me ayuda a identificar antígenos. Ya, pero ¿cuál? La más precisa, la que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Con la PCR en tiempo real. Ya una PCR en tiempo real, ¿no? Porque esa está aquí, desde el día 0 ya empieza a ser detectable. Ya entonces en el día 5 fácilmente podían detectar el material genético del virus que estaba infectando al señor. Entonces sería PCR en tiempo real. Deberían haberlo enviado a su casa, dice, ¿no? Sí, no, o con qué recomendaciones. ¿Qué dirían ustedes? En época de pandemia, dicen. ¿Sí o no? Rapidito se va a acabar el Zoom. Dar una técnica hospitalaria. Exacto, ya, exacto. Tenían que haberle dicho al paciente que se realice una PCR en tiempo real y sí enviarlo a su casa porque recién está presentando síntomas, ¿no? Ya él podía volver con su PCR positiva y ahí se le daba el tratamiento correspondiente. Pero si este paciente haya sido ingresado directamente, lo cual no corresponde, puede exponer a los otros pacientes que están en el hospital a contraer esta infección, porque si se acuerdan era sumamente contagiosa, ¿no? Entonces sí debieron haberlo enviado a su casa, pero con las recomendaciones de que se realice, les estoy por si acaso dando las respuestas, que se realice una PCR, una tomografía para ver sus pulmones y medir su oxígeno. ¿Ya? Y también hacerse controles de sus enfermedades base que tienen, o sea, medirse la presión y el azúcar. Esas son las recomendaciones. Ahora, el paciente, ¿por qué etapas de COVID-19 atravesó?
síntomas del COVID atravesó infección temprana, fase pulmonar o fase inflamatoria. Después todas iguales. ¿Cuáles atravesó entonces? A ver, responde. Por toda la fase. Por todas las fases, ¿no? Aquí la fase temprana hasta el 2 de marzo. Ya presentación de uno o dos síntomas. Luego el día 7 de marzo ya tiene, ¿qué tiene? Dificultad respiratoria, ¿no? Ya entonces aquí ya es una complicación pulmonar. Esa es la fase 2. Y ya aquí ya hay falla de todos los órganos. Empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el pulmón. ¿Ya? Hay una fase inflamatoria aquí, el 8 de marzo, que es la fase más grave y por eso es que el paciente termina falleciendo. Entonces atravesó por las tres fases, por todas. Luego dice, ¿tiene algún factor de riesgo el paciente? ¿Tiene o no? Tiene la enfermedad de base, la diabetes y la hipertensión. Ya, está muy bien. Es un paciente diabético, es un paciente hipertenso y también es un adulto mayor de la tercera edad, ¿no? ¿Ya? ¿Tiene más preguntas ahí? Sí, hay otro caso clínico. Ah, ya. Ya es el mismo, dice paciente femenino de 49 años de edad, o es otro. Creo que es el mismo, ¿no? Hola. Sí, sí, auxilio. Sí, sí es el mismo. Ya dice paciente femenino de 49 años de edad refiere haber iniciado el cuadro en fecha 8 de abril de 2020 con los síntomas fiebre, cefalea, dolor de cabeza y tos seca inconstante. Se automedicó con remedios caseros sin mejoría aparente. El día 15 de marzo, o sea, a los 7 días, la tos se exacerba, o sea, empeora y comienza a presentar dificultad respiratoria. Ya refirió a anostomía y ageusia, o sea, pérdida del gusto y del olfato. Al octavo día en la mañana, al levantarse, la paciente presentó disnea grado 3, ya, o sea, ya le costaba respirar más. Luego es trasladada a urgencia en una ambulancia, le pusieron oxígeno por mascarilla y registran una saturación de oxígeno del 91%. Cuando llega al hospital se le administra solución de potasio y anticoagulante, además antibióticos, y la tomografía de tórax es compatible con neumonía por SARS-CoV-2. ¿Ya? Su PCR en tiempo real da positivo a COVID-19. La paciente estuvo internada. Entonces creo que se cortó cuando estaba leyendo el día 16, o sí se escuchó hasta ahí. Y toca 23. Ya, entonces el día 23
Durante su estadía recibió oxígeno por cánula y el cuadro evolucionó de Disney al grado 4 a grado 1, anterior a su alta médica. Señala que las secuelas que le quedaron a este paciente se limitan a un dolor de tórax posterior. Se realiza la prueba de antígeno nasal y PCR en tiempo real, la cual dio negativo, pero la prueba de ELISA da positivo. Ya el día 23 de abril fue dada de alta porque ya había de recuperación y aparte ya tenía una PCR negativo, que indica que ya no hay material genético del virus en esta persona. Ya, entonces luego tiene un cuestionario. Dice, ¿cuáles son las etapas clínicas por las que pasa el paciente? ¿Ya? ¿Cuántas etapas pasó? Una, dos o hasta la fase inflamatoria, según lo que ustedes ven ahí. El 8 y el 15 de marzo vemos que, sobre todo el 8 de marzo, presenta algunos síntomas, ¿no ves? Uno, dos. Ya eso vendría a ser una fase inicial, ¿no ves? El día 15, después de estos 7 días, ya empieza un poco a agravarse su tos y a presentar un poco de dificultad respiratoria. Ya, o sea, ya se está comprometiendo lo que son los pulmones, ¿no? Luego, el 16 de marzo, nuevamente ya están más comprometidos los pulmones. Tienen más dificultad respiratoria de grado 3. Ya, entonces hasta ahí. Hasta ahí, entonces, ¿cuántas etapas ha pasado el paciente? Fase inicial, fase pulmonar y fase inflamatoria. ¿Solo una, solo dos o las tres? ¿Mm? Las tres. Y creo que en la tercera igual tenía que ver con coagulopatía y están utilizando anticuerpos. Sí, Sí, auxiliar. ¿En qué en qué día cree que ya está con clínica de la fase 3? al tercer día, bueno, al 16 de marzo, que sería el octavo día. Ya. ¿Y cuál es la clínica que te hace creer que pasó por una fase inflamatoria? ¿Le agregaron los anticoagulantes? Perdón, ¿cómo dijo frío? O sea, ¿cuál clínica de síntoma aquí te hace creer que pasó por una fase inflamatoria? Eh, porque le colocaron los antibióticos. Perdón, el anticoagulante. ¿Ya? Ya no te está dando clínica aquí de una fase pulmonar. Esto que se le haya agregado anticoagulante es en forma profiláctica, ¿no? O sea, como para prevenir otra vez una fase pulmonar, perdón, una fase inflamatoria, ¿ya? Llegó simplemente hasta la fase pulmonar. Entonces ahí ustedes pueden responder fase inicial y la fase 2. Luego dice Auxiliar, antes, ¿sí? ¿qué, qué síntomas me podrían poner en un caso clínico o para indicarme que está por la fase inflamatoria? O sea, ¿cuáles serían las opciones?
lo que les mostré al inicio aquí. Ya cuando hay, por así decirlo, una línea, una dificultad respiratoria muy acentuada. Por ejemplo, ya no puedas respirar y sí o sí ocupes un respirador, ¿ya? Un síndrome inflamatorio, o sea que ya hay retención de líquidos igual. Puede haber un shock, un fallo cardíaco, ya una frecuencia cardíaca muy acelerada o una falla en todos los órganos. O sea, te está fallando el riñón, te está fallando los pulmones y te está fallando otra parte más del cuerpo. Ya tal vez tenés pérdida de conciencia más y todo eso. Ya cuando hay estos síntomas, recién es una fase de coagulopatía. Entonces, Si hay una, si llega un paciente a emergencia con PCR en tiempo real positiva y un ataque al corazón, podríamos pensar que está en la fase 3. mm, sí, ya, y si no puede respirar por sí solo igual. O Ya, sea gracias. que sí o sí necesita apoyo para respirar, ¿no? Ya entonces, como esta paciente de aquí no presentó nada de eso, y además los pacientes que llegan a la fase inflamatoria tienen pocas probabilidades de recuperarse. Ya no sé si ustedes han sabido de alguna persona, yo no, digamos, pero que haya llegado a intubarse con COVID y que haya sobrevivido, ¿ya? Yo no he visto el caso. ¿Ya? Porque llegaban a la fase de coagulopatía, donde tenían eso, ¿no? No podían respirar por sí solos y necesitaban, sí o sí, un respirador mecánico. No podían orinar por sí solos y necesitaban, sí o sí, una sonda urinaria. No podían comer, ¿no? Porque estaban, sedados, con pérdida de conciencia. Entonces se administraba vía endovenosa lo, lo necesario, ¿no? El apoyo vital. Entonces estos pacientes tenían pocas probabilidades de recuperarse y con toda esa clínica que les he dicho, que ya sería la fase inflamatoria, muy poca la probabilidad de recuperarse tenían. Ya, y estos pacientes no morían en sí por una infección de COVID, morían por una sobreinfección bacteriana, como estaban ocupando catéteres, ¿no? Mucho tiempo, sondas urinarias y respiradores mecánicos. Entonces, estos eran factores que predisponían a una infección bacteriana, ¿no ves? Porque siempre hay las bacterias no fermentadoras como el Acinetobacter y la Pseudomonas que colonizan los respiradores y te producen neumonías bacterianas. Colonizan las ondas urinarias y te producen infección urinaria. Colonizan los catéteres venosos y te producen una bacteriemia. Ya, entonces mayormente morían por una sobreinfección bacteriana estos pacientes. Ya, eso sería entonces en el tema del SARS-CoV-2. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, me preguntan igual en el laboratorio. Para ese tema, ustedes van a realizar lo que es la toma de antígeno nasal, ¿ya? Ahora vamos con el otro tema, como les dije, ¿no? De las infecciones bacterianas. Esto lo voy a explicar más rápido, ¿ya? Ya. Entonces, las infecciones del tracto respiratorio vías inferiores tenemos que conocer siempre lo que son un poco la anatomía, ¿no? Así bien superficial. De las vías inferiores comienza desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos.
¿ya? También los pulmones. Estas zonas anatómicas que he mencionado son las vías inferiores del tracto respiratorio. Cuando ustedes escuchan vías inferiores, tienen que pensar que en esta zona no hay microbiota, o sea, no hay microorganismos eh, que estén conviviendo de forma normal con nosotros, ¿ya? Son zonas estériles. Y que si a ti te llega una muestra de secreción bronquial, de esputo, cepillado bronquial o broncoalveolar y desarrolla alguna bacteria de esta zona, esa es la bacteria que te está ocasionando la infección, ¿ya? Porque estas son zonas estériles, donde no tiene que haber ningún microorganismo. Y si es que hubiera, pues ya se produce lo que son secreciones purulentas, como se ve aquí, todo verdoso este pulmón. Ya como les decía, flora normal no existe. Los gérmenes patógenos más frecuentes están los gram positivos, el Streptococcus pneumoniae principalmente, que se les quede el nombre de esta bacteria. Streptococcus pneumoniae es el principal causante de neumonía de la comunidad, ¿ya? Luego le sigue el Staphylococcus aureus. En los gram negativos tenemos el Haemophilus influenzae, igual produce neumonía. Klebsiella en los pacientes hospitalizados, Pseudomonas igual, Enterobacter y Acineto son los principales causantes de neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Y aquí nos indica este dibujo que es una neumonía, es una infección del pulmón, ¿ya? Y aquí nos muestra cómo se ven los alvéolos en forma sana, ¿ya? Son pequeños sacos donde se realiza el intercambio de los gases, ¿no? ¿Ve? Se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono y el dióxido de carbono se elimina mediante la exhalación, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve un alveolo enfermo? Se ve así, está inflamado, los vasos sanguíneos están este, contraídos, hay una acumulación de pus verdosa aquí dentro de los alveolos y esta pus de aquí está haciendo como una barrera, ¿no? ¿Ve? Entonces, esto de aquí es lo que impide que haya el intercambio de gas con el aire que nosotros estamos inhalando. Ya por eso es que como no intercambiamos oxígeno, sentimos que tenemos que respirar más, ¿no? Nuestro cuerpo siente que tiene que respirar más porque no estamos intercambiando bien el oxígeno. Entonces es por eso que aumenta la frecuencia respiratoria. Luego, ¿cuáles son las causas que producen todo esto? Puede ser la infección por un germen, ¿no? Puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un virus. ¿Cuáles son las vías de penetración? Una vía inhalatoria, la vía sanguínea o también una vía ingestiva, ¿ya? Esas son las formas por las cuales puede entrar el microorganismo. Principalmente la vía inhalatoria, ¿no? Ya. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? El cuerpo tiene mecanismo de defensa para evitar que los gérmenes lleguen al pulmón, ¿ya? Y estos vendrían a ser nuestras células inmunitarias, como ser linfocitos, neutrófilos y los macrófagos, ¿ya? Algunos factores que predisponen igual a contraer una neumonía vendría a ser la diabetes, ¿ya? La diabetes principalmente contribuye a todas las enfermedades. El alcoholismo, consumo de tabaco, desnutrición, enfermedades pulmonares crónicas, pero eso ya vendrían a ser enfermedades con las que uno ya nace, digamos. ¿Cuáles vendrían a ser esas? Malformaciones en nuestros pulmones. Otras deficiencias de inmunidad y algunas circunstancias que van a debilitar estas defensas, ¿ya? Facilitando que los gérmenes lleguen al pulmón. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los síntomas de una neumonía? Son todos estos, ¿ya? Son todos estos, pero principalmente hay una triada característica que se llama la triada neumónica. Entonces, ¿cuáles son estos tres síntomas? Son tos con expectoración. Bueno, puede ser con expectoración si es bacteriana y sin expectoración si es una neumonía atípica, ¿ya? Pero en todas formas es la tos,
fiebre y dolor en punta de costado, ya o sea, dolor un extremo del pulmón, en una punta del costado, ya, esa es eh, la triada neumónica, ya, hay un dolor torácico que aumenta al respirar y toser, ese es el dolor en la punta del costado. El diagnóstico se hace mediante un examen físico, ¿no? Se evalúan los pulmones, la frecuencia respiratoria por minuto que tiene el paciente, se evalúa, se escuchan los sonidos, ¿no? de los pulmones, se realizan radiografías, cultivos y entre otros como gasometría y demás, ¿ya? Ahora, cuando se llega al diagnóstico de que el agente causal de esta neumonía es una bacteria, pues se da un tratamiento antibiótico. Y si es una neumonía viral, se da un tratamiento sintomático. Ya. Cuando hay una infección en los bronquios, se llama bronquitis. Ya es una inflamación de los bronquios, del tejido. ¿Cuál es la clínica? Es tos, fiebre, producción de esputo y CRUC. ¿Ya? Ahora, puede haber bronquitis aguda y crónica. La aguda generalmente es una infección que dura menor a 3 meses, ya y la crónica es mayor a 3 meses. Entonces, la aguda es ocasionada por Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae y Mycoplasma pneumoniae. La crónica es causada principalmente por Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y neumococo. Bronquiolitis es cuando es una inflamación a nivel de los bronquiolos, ya que son terminaciones más pequeñas. Ya entonces se acumula pus en esta zona y inflamación. La clínica es rinitis, inflamación de las fosas nasales, tos, fiebre, cianosis, o sea que uno se pone morado, disnea, dificultad respiratoria y taquipnea, ya que es una respiración que le cuesta respirar. Ya una respiración acelerada. Factores de riesgo: exposición al humo y cigarro, perdón, con personas resfriadas. Hacinamiento. Hacinamiento es cuando en épocas de frío mayormente se dan estas infecciones y se dan cuenta, ¿no? Y es porque hay mayor hacinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas se reúne. Cuando hace frío, por ejemplo, los micros se llenan, ¿no? Y todas las ventanas están cerradas. Entonces, si ahí hay una persona infectada, está tosiendo y toditos estamos ahí encerrados. Entonces, ahí hay mayor disposición a contraer este agente etiológico que causa bronquiolitis. ¿Ya? Eso es hacinamiento. Nacimiento prematuro y algunos defectos anatómicos, como les dije, ¿no? Ahora, también pueden haber lo que son empilemas y abscesos que se forman en el parénquima del pulmón. Ya aquí en el parénquima del pulmón se acumulan como sacos de pus. Ya puede ser aquí en el parénquima o puede ser aquí en las pleuras del pulmón. Luego también hay un derrame pleural donde se acumula demasiado líquido. ¿Ya? Todo el material. Ahora, los métodos para obtener la muestra, tenemos métodos invasivos y no invasivos. En los invasivos tenemos lo que se puede hacer con un broncoscopio. Está el lavado bronquial, cepillado bronquial, lavado bronquialveolar, biopsia y aspirado transbronquial con aguja. ¿Ya? Todos estos métodos de aquí, su objetivo es obtener la muestra representativa y que no se contamine con la microbiota de la boca, ni de las vías superiores, ¿no? Ese es el objetivo de este método de acá, de todos estos. Ahora, las técnicas que no ocupan fibrobroncoscopio, pero que igual son invasivas, son técnicas de aspirado a ciegas, de aspirado bronquial, mini lavado bronquial alveolar, catéter telescopado,
y biopsia pulmonar al pulmón abierto, punción pleural, ¿ya? Pero todos son invasivos, ¿ya? Porque ingresa a tu cuerpo. Eso quiere decir invasivo. Ahora, los no invasivos son aquellos que se pueden obtener sin la necesidad de que algún objeto extraño ingrese a nuestro cuerpo. ¿Ya cuáles vendrían a ser eso? Un frotis del tracto respiratorio superior, la obtención del esputo, o sea que yo toso, ¿no? Toso y solito sale la flema, ¿ya? Eso es el esputo. Bronco aspirado, hemocultivo, orina y suero, ¿ya? Son métodos no invasivos. Ya, ahora aquí, ¿cuáles son las desventajas? El esputo tiene baja sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque la flema que está en nuestros pulmones, al expulsarse, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por las vías del tracto respiratorio superior, ¿no? O sea, va a pasar por la tráquea, por la laringe, por la faringe y va a pasar por la boca. ¿Y qué hay en esa parte que acabo de mencionar? Hay bacterias, ¿no? Porque el tracto respiratorio superior tiene bacterias. Por eso es que tiene baja sensibilidad y especificidad. El hemocultivo igual tiene baja sensibilidad y especificidad. Y lo mismo igual, líquido pleural en algunos casos. El suero es para detección de microorganismos atípicos. Aspirado nasofaringeo principalmente para la búsqueda de virus. Y la orina para determinación de antígenos de Streptococcus pneumoniae y Listeria neumófila. ¿Ya? No, perdón, Legionella neumófila. Bueno, aquí es como se realiza el lavado bronquial. Ya se utiliza lo que es este broncoscopio, como dice copio, ¿no? ¿Verdad? Es como un artefacto que tiene una camarita al final. Ya se introduce por la nasofaringe, ya se va introduciendo hasta que este llegue a los bronquios. Ya luego por otro, otra abertura que tiene el equipo, se introduce lo que es una jeringa y se vacía lo que es el suero fisiológico. Ya lo que va a hacer este suero fisiológico al entrar es que va a lavar todo lo que está ahí el bronquio y ese suero después se extrae nuevamente. Y ahí yo tengo una muestra directamente obtenida desde los pulmones, ¿no? Que no se ha contaminado con la flora de las vías superiores. ¿Ya? Ahora, el cepillado bronquial, ¿ya? Esta es una muestra mucho más representativa, ¿ya? Porque este de aquí se ingresa igual lo que es un broncoscopio, pero ya es uno que tiene incrustado lo que es un mini cepillo. Aquí sí lo pueden ver, ¿ya? Es mucho más representativa que esta de aquí. Entonces este mini cepillo se mueve y se puede hacer un cepillado, ¿no? Como dice su nombre, cepillar lo que son los bronquiolos y obtener directamente la muestra que está aquí. Y luego este cepillito nuevamente se introduce aquí adentro y está más protegido de no contaminarse. Ya por eso es que es una muestra más representativa. Ahora, ¿cómo se obtiene el esputo? Ya porque esta es la muestra que se obtiene con mayor normalidad en todos los hospitales. Es preferible obtener una muestra de esputo en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque mientras tú duermes desde las 10 de la noche, digamos, mientras estás durmiendo, hay una acumulación de esputo toda la noche. Porque uno cuando duerme a veces el cuerpo se relaja y todo y ya no deja de toser tanto como cuando está despierto. Entonces hay mayor acumulación de esputo. Entonces al despertar tipo 6 de la mañana, debe hacerse un cepillado de los dientes, hacer buches y gargarismo con solución de bicarbonato de sodio con el objetivo de que de disminuir la microbiota que tengo en la boca, ¿no? Porque ese esputo va a salir por la boca. Se debe insistir al paciente en que la saliva en la muestra no sirve, ¿ya? Porque la saliva prácticamente es contaminación de bacteria bucal, ¿ya? Entonces no me sirve. Realizar una expectoración profunda
expulsar en un recipiente estéril, boca ancha y taparrosca, tapar el frasco y enviar inmediatamente al laboratorio. Si es que la muestra no se va a procesar inmediatamente, se debe refrigerar. La desventaja de este tipo de muestra es que se puede contaminar con la flora de la boca, ¿no? De la orofaringe. Si se deja a temperatura ambiente, lo cual provoca pérdida de algunos microorganismos. Ay, ya. Ahora esta parte aquí es muy importante, igual que entiendan. Como siempre se ocupa mayormente esputo, y sabemos que el esputo tiene baja sensibilidad porque está contaminado a cierto grado con saliva, ¿no? Tiene que haber un control de calidad de esa muestra y para ello se ocupa los criterios de Murray-Washington, ya que va a evaluar la calidad que tiene ese esputo, si se acepta o si se pide nueva muestra, ¿ya? Entonces se va a evaluar lo que es la morfología bacteriana predominante en la tinción de Gram, ya el morfotipo. Se evalúa qué cosa, células epiteliales y escamosas, la cantidad y la cantidad de los leucocitos polimorfonucleares en una tinción de Gram en el objetivo de 100, ¿ya? Si yo observo en mi tinción de Gram que hay células epiteliales menor a 10, leucocitos polimorfonucleares mayor a 25 por campo, esta es una muestra aceptable y que sí puedo procesar. Esto es pregunta de examen, por si acaso, e igual está en su guía, si no me equivoco. ¿Ya? Es una muestra aceptable con estos criterios. Luego, si veo de 10 a 25 y mayor a 25, ahí ya está un poco contaminado con saliva, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de epiteliales, quiere decir que hay más saliva. Entonces, aquí en algunos casos, sí es aceptable la muestra. ¿Ya? Pero lo ideal es que sea como está aquí de primerito. Y creo que esta así va en su examen o así está en su guía igual, ¿ya? Ya luego de aquí para abajo, si hay mayor a 25 epiteliales, por más que hayan muchísimos leucocitos, ya es una muestra que no es aceptable. ¿Por qué? Porque está contaminada con saliva. Y si está contaminada con saliva, está contaminado con muchas bacterias de la boca. ¿Ya? Entonces, si yo cultivo esta muestra, no voy a poder aislar al patógeno. ¿Por qué? Porque van a crecer simplemente las bacterias de la boca. Por eso es que cuando caen estos rangos de acá, no se acepta la muestra y se solicita nueva muestra, por más que el paciente se enoje. Ya no es porque nosotros queramos, es para que se aísle correctamente al microorganismo y le den un tratamiento adecuado. Luego tenemos el esputo inducido, que se utiliza lo que es cloruro de sodio al 15% con glicerol, ya mediante este nebulizador. Se inhala, eso derrite los mocos, perdón, la flema, todo lo que hay en los pulmones, y fácilmente después se puede expulsar, ya porque hay algunos esputos que son sumamente pegajosos y no se puede expectorar con facilidad. En esos casos se ocupa esta técnica. Ya la desventaja es que los esputos obtenidos son muy acuosos, ya son casi líquidos prácticamente. Luego está el aspirado gástrico, que se utiliza mayormente cuando buscamos bacilos ácido alcohol resistentes, ¿ya? Luego tenemos lo que es la muestra endotraqueal. La desventaja es que se contamina fácilmente, como ven aquí, con la orofaringe igual, ¿ya? Este aspirado gástrico también se puede utilizar en los niños. ¿Por qué en los niños? Porque son los que se tragan la flema, ¿no? Se lo tragan, no expectoran. Ya aquí está nuevamente la broncoscopía, que con un broncoscopio se ve toda la zona anatómica mientras uno va ingresando, se toma directamente de los bronquios. Luego está lo que es la toracocentesis, que es una punción a ciega directamente de los pulmones para extraer el líquido. ¿Ya? Mm, ya.
Ahora, el primer día, cuando nosotros nos llegue la muestra, que es lo que mañana les voy a pasar yo, un esputo, ustedes lo que tienen que hacer es evaluarlo, ¿ya? Si la muestra no es saliva, si es flema, si es todo, si es aceptable, y luego deben cultivar esa muestra en sus 3 medios que siempre les paso, ¿ya? Esterilizan su asa, recogen la muestra, depositan en un extremo en los 3 agares y siembran como está aquí en la imagen, en estrías y por agotamiento. Ya luego esto se incuba, pasan 24 horas y luego vemos los resultados. En el directo, ustedes lo que van a buscar son leucocitos siempre, ¿no? Que hayan leucocitos mayor a 10 por campo. En la tinción de Gram van a buscar cuál es la bacteria que predomina. Ya, o sea, si hay cocos gram positivos o si hay bacilos gram negativos. Y de acuerdo a eso hacemos nuestras pruebas, ¿no? Cuando yo veo esto y la muestra es esputo, sospecho, será un Streptococcus pneumoniae y procedo a hacer las pruebas, ¿no? Tinción de Ciel-Nielsen igual se realiza cuando se busca micobacteria, como Mycobacterium tuberculosis. Ya, entonces el segundo día después de haber cultivado, veo que me creció en agar sangre, en agar chocolate y no creció en McConkey. Eso ya me está indicando que no se trata de un bacilo, ¿no? Veo que son colonias pequeñas, son grises y tienen lo que es una alfa hemólisis en el agar sangre, o sea, son verdosas. Entonces realizo tinción de Gram, me dan cocos Gram positivos, realizo la prueba de la catalasa, me da catalasa negativo. Entonces estamos ante el género Streptococcus. De la beta hemólisis me fijo, ya sé que es alfa, entonces puede ser un Streptococcus pneumoniae, por el cual voy a realizar la prueba de la optoquina. Siembro de forma masiva la bacteria en un agar sangre y coloco un disco de optoquina. Pasan 24 horas, realizo también mi antibiograma y luego observo los resultados. La prueba de la optoquina me da positivo con un halo mayor a 15 milímetros, entonces un Streptococcus pneumoniae. Y su antibiograma me da así, ¿ya? Y este sería su cuadrito. No sé, sáquenle una foto porque ya se va a acabar el Zoom. Ya muestra esputo, cultivo de esputo, examen directo, 45 leucocitos por campo, eritrocitos de 2 a 3, epiteliales escasas, lo ideal. Tinción de grande y pococos gram positivos, no se observan bar, germen aislado, Streptococcus pneumoniae, y aquí está su antibiograma. Siempre con 5 antibióticos como mínimo. Positivo, se trata de un Streptococcus pneumoniae, se hace su antibiograma y se hace el informe. ¿Ya? Aquí en el informe, a ver cómo estamos. Allá. Tienen que colocar, ¿no? Leucocitos, cuánto se ve por campo, eritrocitos igual, y las células, los ideales que estén escasas. Porque si ponen epiteliales regular o abundante en su examen, eso está mal. ¿Ya? Porque es una muestra que está contaminada con saliva. Tinción de Gram tiene que anotar la morfología, ¿ya? Diplococos, Gram positivo, o cocos, Gram positivo, o bacilo, Gram negativo. Si anotan aquí la bacteria, eso está mal, ¿ya? Se les pone una X. Tinción de Ciel-Nielsen, NSO bar. No se observan bar. Cultivo bacteriológico, germen aislado. Aquí sí ponen el nombre de la bacteria. Y tienen que escribir bien Streptococcus. Aquí está iniciando con mayúscula, ¿no ves? Porque es género. Y neumonía, que es la especie, está poniendo con minúscula. Si ustedes ponen al revés o si los dos están con mayúscula, igual es una X en su examen. Ahora en el antibiograma tienen que poner como mínimo 5 antibióticos, ¿ya? Sensible pueden poner oxacilina, cloranfenicol, eritromicina, claritromicina y resistente acitromicina, ¿ya? Así tienen que responder. Dependiendo igual el antibiograma, ¿no? Aquí es para un neumococo. Si les toca para un bacilo, es diferentes antibióticos. Ay, no sé. Ya, en sus guías creo que tienen el mismo caso clínico.
¿ya? Dice, paciente varón de 72 años llega a emergencias del hospital japonés presentando escalofrío, fiebre y dolor en la parte derecha del tórax. Ya ustedes con leer eso ya tienen que ir dándose cuenta. Esa es la triada neumónica, ¿no? Entonces dice, mm, fiebre y dolor en la parte derecha del tórax que se inició en la noche anterior. La esposa señala que durante las últimas 24 horas el paciente ha presentado dificultad respiratoria y tos con producción de esputo de aspecto purulento. Aspecto purulento ya te está diciendo que se trata de algo bacteriano. Ya te hace sospechar. El paciente es diabético. Factores de riesgo ya son estos, ¿no? ¿Ve? Paciente diabético, aparte de fumador, se fuma 2 paquetes de cigarrillos al día. Tiene fiebre, presenta mal aspecto en general. La auscultación demuestra sonidos respiratorios bronquiales. Esto es cuando le escuchan los pulmones, ¿no? Por la espalda con el estetoscopio. Ahora, el hemograma que se le realizó presenta leucocitosis, miren, 22.500 leucocitos por milímetro cúbico, ¿ya? Donde hay un 65% de polimorfos nucleares y un 25% de callado, ¿ya? Entonces, este porcentaje elevado de esto te está orientando igual a que se trata de algo bacteriano, porque los polimorfos nucleares aumentan en procesos bacterianos. En la radiografía se observa condensación del lóbulo pulmonar superior derecho, se solicita cultivo de esputo, el paciente es hospitalizado y se inicia un tratamiento empírico. Ya les ha mencionado la doctora Harto lo que es empírico, con penicilina. ¿Ya? Entonces, después de las 48 horas, el resultado del cultivo bacteriológico de esputo es el siguiente. Ya se observó en ese esputo que habían leucocitos en el directo, ¿no? Leucocitos de 30 a 35, epiteliales escasas, es una muestra bien obtenida, eritrocitos de 1 a 2 por campo. Tinción de Gram, habían abundantes diplococos, gram positivos, lanceolados. Ya cuando te ponen así una descripción tan larga, em, esto es una descripción ya que te está orientando a qué bacteria puede ser, ya porque diplococo, gran positivo, lanceolado, te está indicando que las bacterias se están agrupando en pares que están teñidas de violeta y que tienen a los bordes como que no son tan redonditos, ya como que son un poquito puntudos, ya, y eso es característico del Streptococcus pneumoniae. Ya, o sea, aquí en la tinción de Gram no te puede decir es un Streptococcus pneumoniae, pero ya te está indicando de qué bacteria más o menos tenés que sospechar, ya por su agrupación y por la morfología que tiene. Ya el primer día se cultivan los 3 medios de cultivo que ya se los conocen de memoria: agar sangre, chocolate y McConkey. El sangre es color rojo, el chocolate es color café y el McConkey es color rosado, ¿no? Examen directo aquí, miren, estos redonditos que ven son leucocitos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todo eso 30 es como está aquí. Se observa de 30 a 35 por campo. En la tinción de Gram, miren, veo que hay muchas bacterias en todo el campo, por eso es que está reportado aquí como abundantes diplococos. ¿Por qué diplo? Porque están agrupados en dos, y cocos, pues porque tienen una forma redonda, pero al final dice lanceolado. Si se fijan bien, no tienen bordes bien redonditos, ¿no ves? O sea, circulares. Se ven medio puntudos, ¿no ves? Por eso se dice lanceolado. Aparte, si uno se pone a observar detenidamente lo que es esto al microscopio,
se puede ver lo que es un halo aquí, alrededor de las dos bacterias, se ve un halo claro, ¿ya? Eso es porque el Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula. En la tinción de Ziel-Nielsen, pues no se observa nada, ¿ya? Porque la que está ocasionando esa neumonía es esta bacteria. Al tercer día se le realizó, ¿no? Bueno, el segundo día se realizó la autoquina y el tercer día nos da el resultado positivo. Entonces se trata de un Streptococcus pneumoniae y se hace su antibiograma. Ahora ustedes se acordarán que los estreptococos son bacterias muy exigentes, ¿no? Que no crecen fácilmente en cualquier medio. Así que se ocupa lo que es un agar Mueller Hinton, que es el que es antibiograma, ¿no? Ese transparente, pero se tiene que enriquecer con sangre. Por eso es que se ve aquí rojo, ¿ya? Es un agar Mueller Hinton con sangre. Porque si no le echas la sangre, no va a crecer el Streptococcus pneumoniae aquí y no se van a ver estos halos. ¿Ya? Esto que ven aquí café, eso es lo que ha crecido la bacteria con su alfa-hemólisis. Y estos halos rojitos es el halo de inhibición, que no crecen alrededor de este antibiótico, ya porque es sensible. Alrededor de este tampoco, y alrededor de este sí. Ya entonces ustedes después tienen que hacer su informe. Tienen ahí para hacer su informe en su guía, ¿no? ¿No ves? Sí, Eh, tenemos. ya entonces dice complete el siguiente cuadro con los datos clínicos del caso anterior, ¿no? De aquí. Entonces ponen donde dice datos clínicos, o sea, la clínica del paciente, los síntomas, ¿no? Ponen escalofrío, tenía fiebre, tenía dolor en la parte derecha del tórax. ¿Qué más tenía? Tenía disnea, tos con producción de esputos de aspecto purulento, ¿no? Datos epidemiológicos, o sea, los factores que predisponen al paciente, ¿cuáles eran? ¿Qué enfermedad de base tiene Diabetes. el paciente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien o no? Hola. Sí, sí, se escucha Se auxiliar. escucha auxiliar. Ya, entonces, ¿cuáles eran los factores? Ahí está Claringo, dice, ¿no? Eran pacientes diabéticos, ¿no? ¿Qué más era el paciente? Aparte de diabético, ¿qué más hacía? Fumador. Era fumador, ¿no? Diabético y fumador. Eso va en epidemiología. Si no entienden qué es epidemiología, se googlea, ¿ya? Son todos los factores que predisponen a que el paciente adquiera una enfermedad. Ya, aparte, ¿qué más se anota ahí? El sexo. ¿Era mujer o varón? Varón, ¿no? ¿Qué más se anota ahí? La La edad. edad. Tiene 72 años, o sea que es de la tercera edad. Ya todo eso ahí. Luego en sospecha clínica, ¿qué le pondrían? A ver, rapidito para que no se acabe el Zoom. ¿Cuál es la sospecha clínica? Con todo lo que ya hemos leído. ¿Qué diagnóstico le darían ustedes a este paciente? Yo tengo que preguntarles y ustedes tienen que ir respondiendo. Ya yo no les puedo decir toda la respuesta porque me va a tratar después la autora. Hablen Insuficiencia respiratoria serían datos de laboratorio. datos de laboratorio. No dice sospecha clínica en el de ustedes. No, no dice. No, doctor.
Ah, ya. Sí, no tienen. En mi guía tiene eso. Ya en datos de laboratorio, es todas las pruebas que se les ha realizado, pues. Por eso dice de laboratorio, ¿no? ¿Qué se le hizo al paciente? De laboratorio, un hemograma, Ujú. ¿qué más? Un cultivo, ¿no? Cultivo. ¿Ya? Luego tienen una parte que dice agente etiológico. ¿Qué vendría ahí? Estreptococo neumonía. Ya, estreptococo, Estreptococo. neumonía. Y aparte, ahí arriba, estoy viendo la imagen de su guía, tienen imágenes, ¿no? Tienen la imagen de una tinción de Gram, donde se ven cocos, Gram positivo. Entonces, no sé si es que tienen que responder ahí. Colonias Ay, alfa hemolíticas, prueba de la optoquina sensible va a ser. estreptococo. Ya entonces ahí tienen que ir llenando donde dice agente etiológico, Streptococcus pneumoniae, tinción de Gram, ¿cómo se ve? Diplococos gran positivo. Ya, está muy bien. Y factor de patogénesis, dice. O sea, ¿qué es lo que tiene el Streptococcus que lo hace más patógeno? Se los mencioné, ¿no? Hace ratito. ¿Qué tiene? Tiene una estructura facultativa, ¿no? ¿Cuál era? Tendrá flagelo, tendrá glicocálix, tendrá pitis, tendrá cápsula. ¿Qué les dije? Lanceolados. ¿Eso? No, es una estructura que tiene esta bacteria. Las que les mencioné, ¿qué tiene? ¿Tiene flagelo? ¿Tiene glicocálix? ¿Tiene pilis? ¿O tiene cápsula? ¿Cuál de esos tiene? Cápsula. Cápsula. Cápsula, ¿no? Se los acabo de mencionar hace ratito. Tiene una cápsula que actúa como factor de patogénesis. ¿Por qué? Porque esa cápsula va a evitar que sea fagocitado, ¿no? Con facilidad. Ya entonces ahí ese es el factor. Pruebas de identificación, dice. ¿Qué pruebas se realizan para identificar? La octoquina. Ya, está bien. ¿Y cómo tiene que darme la aptoquina? Sensible. Sensible, Menor ¿no? a 15 creo que era. Mayor, ¿ya? Sí, Entonces ahí, mayor. entonces ahí ponen eso. Prueba, optoquina y resultado, lo que acaba de mencionar. Luego tiene un cuadrito más abajo que dice que lo completen con el cuadro anterior, ¿no? Eso lo pueden copiar con lo que les mostré. Ya la muestra es puto. El aspecto, el aspecto purulento. Examen solicitado, cultivo de esputo o cultivo de secreción bronquial, leucocitos de 40 a 45, de 50 a 60, como ustedes quieran. Eritrocitos de 1 a 2, Auxiliar. ¿sí? Ahí dice, completa el siguiente informe bacteriológico con el caso clínico anterior, ya que en el anterior ya nos dan los datos de leucocitos, tanto de células epiteliales y tanto de eritrocitos, y o sea, ya nos dan los resultados, es solo copiar el que está allá arriba, ¿no ves? Porque se Ah, sí, solicita, sí. dice Sí, no, cultivo de ciclo 48, sí, sí, no lo había visto eso. está Lo que bien lo que digo. Ujú. No lo había visto que ya ahí le ponen en su caso clínico el examen directo y tinción de grano. Eso si quieren la pueden copiar. Ya, pero en la muestra coloquen esputo en el aspecto purulento y en el examen solicitado siempre tienen que iniciar con la palabra cultivo. Ya, cultivo de esputo, cultivo de secreción bronquial, cultivo de líquido cefalorraquídeo, todo es con cultivo. ¿Ya?
A veces ahí no colocan nada, igual se les pone mal. Germen aislado, ya saben, Streptococcus pneumoniae y el antibiograma nomás le faltaría colocar ahí. Ya como mínimo 5 antibiogramas. Perdón, como mínimo 5 antibióticos. Después tienen, a ver, no tienen más, creo, ¿no? ¿O solo es eso? La página 33 hay otro, pero ese depende de lo que vemos en el video. Ah, ya. Sí, tienen otro más que dice, uno dice, después de la toma de muestra, usted realiza la siembra de esputo o secreción bronquial en los siguientes medios de cultivo. Y tienen 4 espacios, ¿no? Entonces, ahí anotan los agares en los que se siembra, ya se lo saben, Iván. Siempre sembramos en agar sangre, agar chocolate, agar maconque y un agar más para buscar hongo que se llama ese agar. ¿Cómo se llama? El agar saurón. Ya, ese es el cuarto que tienen que anotar ahí. Luego dice, realiza las siguientes tinciones y hay 2 espacios igual. Tinción de gran y tinción de ciel. Ya y dibujan ahí. En la tinción de gran se observan, bueno, como ustedes le ponen, ¿no? Le pondrán pues cocos gran positivos y en la de ciel Nielsen pues no se observará nada. Luego dice, incubo 24 a 48 horas en ambiente de, ¿cómo se llama ese ambiente? Cuando se les da 5 o 10% de dióxido de carbono. Mm, Microaerofilia. Ya eso, entonces colocan ahí. Ya después lo demás ustedes tienen que leerlo. Es un archivo. Ya, tienen que leerlo. Dice, allá este es diferente.